Ya. ¿Por qué quitas el programa? Mira. Y estamos online. Hoy nos visitan los niños. Esta semana hemos decidido preguntarles a ver qué piensan. Dígame. No, escuela no. Por eso vamos a contar. Mira, ahí está la Rebequita. La Rebequita, el Pablo y la Salmía. Y nos van a contar los niños. Y mira, lo loco también está por ahí. Los niños van a contar qué piensan. Ese soy yo. Sí, sí, sí. Y ahora lo saludamos al Paul. Hola, Paul. Bienvenido. Hola, Paulo. Paulo. Es que si me las cae. Hola. Hola, ¿qué estás tú? Hola. Hola, Rebequita. Hola, Santiago. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué novedades? Aquí, muchachos, hoy hemos decidido, le estamos contando a la gente que hemos decidido que los niños y las niñas nos cuenten cómo ven la vida. Así que esta semana vamos a tener Yo tengo algunos una idea invitados. para mentar A ver, el virus. cuéntame la idea. Que lanzamos el virus. El virus. ¿Del virus hablamos? ¿De eso quieres hablar? Sí. ¿Y qué hacemos contra ese virus? Lo lanzamos a otro lado. Ah, sí, está de quitarlo. Ana, Hoy día- bueno, esa es una sugerencia Es una noble. muy Hay que buena. lanzarle a ese virus lejos. Pero es mañana. Ah, mañana, porque hoy ya es muy de noche también. Sí, porque ahora no podemos trabajar con el virus. No, mañana, solo de mañana. Mira, el Pablo, hoy día le invitamos al Pablo que nos va a contar unas cositas. ¿Qué te parece? ¿Sí lo conoces al Pablo? Sí, una vez estuviste en su casa. Y mira la Rebeca acá abajo. Hola, Rebeca, dile, ¿cuándo vienes a Venezuela? Hola, Mi casa está muy lejos. amigos y amigas. Un poco. Pero tenemos que coger un avión. Por eso mi casa está muy lejos. Salma sí conocí Sí, cuando sí. Pues nada, eso. Vamos ahora, que lo vamos a entrevistar, vamos a conversar un ratito con el Pablo, él nos va a contar. A él le encanta el fútbol, los dibujos animados. ¿A vos también te gustan los dibujos animados y el gol, verdad? Sí, porque a mí me gusta más Minnie Mouse. Ah, eso está muy bueno. Pero al Pablo ya no le gusta eso porque eso es de pequeñajos. No, solo es para niñas Mickey mayores. Mouse, sí. Ah, ¿te gusta Mickey Mouse? No le gusta, ya a él le gustan otras cosas. Y ahora nos va a contar qué le gusta. Vaya, bueno, dígale chavos a todos. Otro día nos toca a nosotros, ¿vale? Beso, manda a todos. Los quiero mucho. Ay, mi pelo está mojado. Porque me lo quedó un poco raro. Vaya. Qué hermosilla, bebé. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Estamos con la visita de la Salma, que no se quiso ir a dormir y hizo siesta, y entonces la tenemos por acá atrás, instalada con el iPad, para que nos deje tranquilos. Y tenemos un gran invitado, tenemos al Paulo, que ya está esperando aquí para contarnos un poco que nos... yo creo que de los niños, y este programa creo que nació así, esta idea de esta semana es para aprender de ellos. Nosotros estamos acostumbrados a creer que nosotros somos los que les enseñamos, y creo que es al revés. Bienvenido, Paul. Gracias, Pedro. Gracias, Santiago. Qué gusto verles. Qué gusto arrancar con la Salma, con la Rebeca. Y Luco está jugando videojuegos. Qué chévere un día más de esto, pero con la presencia, como dice el Pedro, vamos a tratar de que esta semana sea la voz de los niños la que nos represente y nos guíe en lo que estamos pasando. Hola, Pablo, ¿cómo vas? Hoy, bien. Bien. Arrancados de un ratito. Vamos, Pablo. Santi, bienvenido y están hermosos tus chico y chica. Sí, claro, esta semana dedicado a ellos, a los chamaquillos, a la vida infante, que está llena de respuestas también, como lo vamos a ir descubriendo. Entonces, para mí una alegría verte, Paulo, qué hermoso niño. Qué ganas de darle un abrazinho forte, forte. Pablo es un crack. ¿De qué edad tiene el Pablo? ¿Qué edad tienes, Pablo? ¿Cuántos años tienes, Pablo? 6. 6, ya estás inmenso. Ya está grandote. Bueno, y ¿En qué vamos colegio ¿En qué grado estás, Paulo? Johannes Kepler. Ah, en el Kepler. ¿Y en qué grado estás? ¿Qué tienes un ¿En qué juego grado para estás? niños? Primero B. Ah, bueno, en el En primero primero B. B, ¿Y ¿verdad? tienes equipo de fútbol en el primero B? Salieron Sí, campeones, equipo. ¿no? Salimos campeones. Ah, Dinamarca. no. Dinamarca. ¿Y cuántos goles te hiciste? Yo hice como uno. El primer partido fue el
partido solo metí un gol. Pero el decisivo sí es el primero, porque ese es el primer partido es importante porque es el del envión. O sea, si hiciste gol en el primer partido, fundamental. En el primer partido hicimos un empate, pero no metimos gol. Hicimos un empate en 2-2. Todas dos. Está bien. Muy bien. ¿Y qué tal es tu curso? ¿Es grande? ¿Tienes muchos compañeros? No me acuerdo cuántos, pero tengo a la Agustina, que es una amiga, a la Mari, la otra mía, al Nico, al Juan Pablo, al Joaquín Delgado. Algunos amigos tienes ahí y amigas. Tengo 2 amigas y algunos más de fútbol. 2 amigas y algunos más de fútbol. Oye, Paulo, ¿y los chicos y las chicas juegan fútbol? Las chicas casi nunca han jugado, aunque nunca han jugado las chicas. Pero tienes una amiga que sí juega, la Ana María. Ah, sí, la Mari sí juega. La Mari sí juega. La Agustina no juega. La Agustina no juega mucho. Aunque un día no jugué fútbol. Un día dejó de jugar fútbol porque la Agustina le hizo jugar otras cosas, ¿no? ¿Verdad? Así pasa, a veces nos toca. Bueno, Sigo siempre, jugando hasta ahora, casi siempre juego. siempre hay que probar de todo, también, o sea, otros jueguitos, ya no solo el fútbol, también el jueguito ahí del policía, del bombero. Hasta de los pocos. Hasta de los cocos, ¿no? Yo tengo un Claro. montón de cosas allá, pero tan sucios. Ajá. Oye, Paulo, Antes de empezar, estábamos hablando de películas que vemos, Pablo. Estábamos hablando de Star Wars. ¿Cuál era tu película favorita? Cuéntale. La que le corta a Luke el brazo a tal Vader. ¡No! buenaza. Pero Luke no le corta el brazo a Darth Vader. Sí le corta, cierto. Pero ¿quién le mata a Darth Vader? Claro que le corta. Emperador. El emperador es el que le mata a Darth Vader, ¿no? Ah, Aunque le voy a no sé si Pablo, ¿y te has visto No todas sé las de qué Star volver a Wars? comparar. Pablo, ¿te has visto ¿Has todas las visto de todas las de Star Star Wars? Wars? No todas, porque la última que no dejan a ver al niño. La última no deja ver a niños, estaba censurada para niños. Eso es una pelota Yo sí. que rebota. Sí, la pelota. Mira la pelota. oye, y hablando de las pelotillas, ¿qué equipo te gusta más, Pablo? ¿Cuál es el equipo que más te gusta en el mundo? Liga. ¿No es de la Liga? ¿De Quito? ¡Vamos! ¿Y tu papá sí te ha llevado al Liga, estadio? invariablemente. Has ido al estadio a verle a la liga, ¿no? A mí me gusta más. No, una vez fuimos cuando jugó la liga contra el Nacional, pero nos ganó el Nacional. Que tengo no me recuerdo. Y recién nos fuimos al estadio a ver a cuál, al Independiente del Valle. Sí, pero eso fue hasta cuando yo tenía 5. Cuando tú tenías 5 años nos fuimos a verle al Independiente del Valle contra quién era. El Independiente de Avellaneda era, contra el argentino, ¿te acuerdas? Oye, Pablo, ¿y de qué te gusta jugar del fútbol? ¿Te gusta jugar arquero, defendiendo, de delantero? Arquero, jugador, a veces defensa y a veces delantero. Es un polifuncional. Un crack. Y yo nunca he jugado delantero en mi escuela. ¿Y por qué no te hacen jugar de delantero en tu escuela? Casi nunca. Y yo casi nunca soy el que rosa, porque casi nunca pido. Y me gusta jugar. Pero eres como el 10, ¿no? El que da las pelotas para que metan gol. Sí, estoy como el 10. A veces paso, a veces me quito. Un día me choqué contra digamos, en el campeonato. Porque yo quería cabecear y me choqué por la zona y me caí. Oye, Pablo, ahora hablemos del coronavirus. ¿Qué sabes del coronavirus? Que no es fuerte para los niños y que los viejitos sí. Para los viejitos, sí, hay que cuidar a los viejitos. Hasta a los bebés. A los bebés también hay que cuidar. ¿Y cómo es la mejor forma de cuidarse? Estando en casa y lavándose las manos Y lavándose las manos. con jabón. Perfecto. ¿Cómo has estado hasta ahora en la cuarentena? ¿Bien? Bien, Bien. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de estar aquí en casa?
Sí puedo jugar con mi primo. Puedes jugar con el primo vive aquí abajo, entonces ¿Y se con pueden ñaño qué tal ver. te va con la cuarentena? ¿Cómo te va con el Samuel con la cuarentena? Bien, Cuéntales qué pasó hoy. Hoy hubo un incidente inaceptable. Un Yo les conato, cuento, dices, voy. un conato así grave, ¿no? El A Samuel ver, le cuenta. mordió la espalda al Paulo. No te puedo creer. ¡No! ¿Y por qué te mordió? ¿Por qué te muerde? no. Es como que creo que pensó que estaba molesta. Creo que pensó que le estaba molestando, pero el Paulo no le molesta al Samuel, ¿no? Ah, no. Pensó nomás que... Pero es que es un mal pensado también el Samuel, ¿no? Hay que jalarle Ya las fue muy mal orejillas. pensado. Qué hermosura. Oye, pero, ¿qué es lo que más extrañas del colegio, ¿Qué es lo Paulo? que más extrañas de la escuela? Jugar fútbol y Jugar fútbol y a la tía Mari. Claro, y a la tía aquí. Y a la tía Cris también le extraño. Bueno, qué bien, Samuel. ¿Y el Samuel qué tal se porta en la cuarentena? Bien, ¿Sí? Y se ¿Es porta bien el Samuel. buen niño? a veces Anda llorando mucho últimamente, ¿no? con los Oye, Por Pablo, los dientes. ¿y los videos, te gustan ya videojuegos o no? ¿Sí? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál juegas? Mario, uno de Star Wars, uno de fútbol, otro de hop hop. Hop Hop es fútbol americano. Y pero no juegan online todavía, ¿no? Juegan... No. Contra mí y Mario tenemos un Nintendo ahí. Chévere, Mario, 1, 2 o 3, ¿cuál te gusta más? El ¿Cuál? 3 y el 2. El 2 a mí no me gusta. A mí no me gusta tanto. El 1, el 3 y el 2, más o menos. Ajá, Aquí está el texto. ahí está el no, sí, Nintendo. es bueno el 2 en el tienes que cosechar unas frutitas y a veces también cosechas unos frasquitos y te metes a los mundos oscuros en Mario 2. Yo jugaba también con Luciano, el Mario 1, Mario 2, pero ya Luciano ya evolucionó también, no, bueno, ya hablaremos de él esta semana, pero ahí, Pablo, tienes que irle dando con progresión, o sea, acábale al 1, le mandas al 2 y ahí sí ya le vas a conquistar al 3. ¿Algún consejo para todos, Paulo? En Mario Bros. Hemos llegado al mundo 4 de Mario 3. En Mario Bros. Hemos llegado al mundo 4, Mario 3, Pero yo tenía 5 años. cuando tú tenías 5 Hace años. mucho tiempo. Pero ¿Y ahora por qué no puedes jugar? estoy castigado. ¿Y quién te castigó? Tú mismo. Yo te castigué. ¿Y por qué te castigué? Un día la vi mal. Un día me habló mal, ¿ah? Aquí la vida es durísima, ¿no? ¿Y qué tal se porta, Y ahora, qué tal se yo porta tu creo papá en que la cuarentena, por Pablo? ahí pasa, eso, por ahí pasa el tema. ¿Cómo se porta Paulito el papito en esta cuarentena? ¿Cómo es? ¿Cómo me porto yo en la cuarentena, Paulo? Bien, Cuéntales. bien, Pero que te haga bien, porque luego creen que no es verdad. bien. Bien. Muy Hago bien. todas mis tareas, ¿no? ¿No se enoja nunca? A veces, A veces se enoja papá. Deja ver tu camiseta, a ver qué tienes de camiseta. ¿De qué es la camiseta? Es de autos, ¿no? Es la camiseta. Ah, están buenazos esos autos. de carrera. De autos de carrera. Bueno, nos despedimos, Pablo. Chao. ¿Quieres decirles algo a todos los niños que te ven? Que se porten bien. ¿Te da igual? No sabes. Bueno, diles gracias a todos los amigos. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Ese fue Paulo Ernesto Peñarrera Lagos. Bueno, Tremendo dijo, pues personaje. primero que te portas bien, ya eso no lo creemos mucho. No, o sea, yo siento que el nene sí,
estaba medio censurado esta tarde. Es que obvio bajo la mirada inquisidora del Taita ahí todo el tiempo. Pobre estaba Había una marca, una marca en pressing, ¿ah? Lo practicamos antes de arrancar el programa. Yo acá tengo a una que quiere hablar, o sea, está diciéndole, "Shh, ya, está, pero así que se muere por hablar. asomándose por ahí. O sea, Porque yo yo también tenía una pelotita hace un rato. Pues nada, muchachos, otro día de cuarentena. Aquí en España parece que, no parece, es un hecho que aquí le llaman, salimos del proceso de hibernación con H y con B, no, no del caso de los osos, sino de este que hemos estado completamente cerrados todos, pero al final el Paul suele tener razón, aunque es pesimista, suele tener razón en el que el capital prima sobre todo, o sea, lo que se ha liberado es los trabajos y el tema productivo más urgente para el capitalismo, para la gente que está perdiendo dinero, grandes empresas y tal. Y también comienzan a ver, cuando comienzan a ver esas liberaciones, también hay especulaciones sobre hacia dónde va a ir, si es que finalmente a final de mes ya nos permiten. Hay una especulación hermosa que ojalá sea verdad, es que los que tenemos hijos podamos salir una horita a ver el sol. Esto es de Ripley, ¿no? Es impresionante rogar, el humano rogando por poder respirar aire puro. Y esperemos que sea verdad, y también esperemos que sea verdad en el caso de que ya, hoy un compañero, un amigo me preguntaba, ¿y cómo están en España? Dice, ¿pero qué te importa? Le decía al otro, le decía, porque al final de cuentas lo que hacen allá es lo que comienzan a hacer acá. Y es, claro, se van fijando los modelos de lo que va para peor y para mejor. Y también habíamos propuesto el hablar un ratito de, a ver, hay un artículo que me llevó que se llama que es sobre un libro que se llama La sopa de Wuhan, que es sobre estos agoreros y gente que predice qué va a pasar de aquí en adelante, filósofos como Zizek y otras marcas como el coreano Chen, que son filósofos grandísimos y que son los más respetados, y que en realidad está haciendo pronósticos sobre qué va a pasar al final de cuando termine esto. Y hoy queríamos ver a los niños también para ver cuál es el futuro de la humanidad, ¿no? El futuro hacia dónde vamos a ir. Y dentro de ese futuro hay una persona que es el israelí Yuval Noah Harari, que es uno de los mentes más brillantes del siglo XXI, tiene nuestra edad aproximadamente este filósofo, y Harari no es agorero, sino es alguien que plantea escenarios. Dentro de la lógica plantea algunos escenarios y vamos a tratar de comentarlos un ratito. Santiago. Sí, Pedro, y Paul, es importante ahorita sobre todo eso, ¿no? Ir visualizando de cuál va a ser nuestro devenir, sobre todo tomando en cuenta que las políticas de los países van a atender a lo que hizo ahora España. Es sorprendente el cambio radical, Pedro, porque las críticas que se hacían al gobierno español, de hecho, esta misma semana el Senado español lo criticaban y de hecho, lo involucraban directamente como responsable de las muertes y del proceso fallido respecto a la contención del coronavirus. Entonces, lo importante justamente creo que es ir marcando eso, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios, las realidades de las perspectivas con las que nosotros podemos ir estableciendo la medida de lo que puede pasar a posterior? En relación a Latinoamérica, quedarnos todavía con ese sinsabor del abandono total y el desprecio de los políticos en relación a las políticas de salud, ¿no? Y en relación a eso, muchachos, sí, más bien yo creo que los panoramas ahorita todavía más que clarificarse, lo que nos queda es una suerte de sobrevivencia. Tendremos que ir viendo cómo se reajusta en el tema empresarial. Dentro de eso a mí me quedan también las dudas porque la cochina gana siempre de usufructo del tema de la plusvalía y plusvalor para el dueño de la empresa será el leitmotiv, ¿no? Entonces, yo quiero verle también desde los segmentos, ¿no? Los segmentos que también están dando la posibilidad de nuevos descubrimientos, como esto de encontrarnos,
de posibilidades de trabajo diferentes, ¿no? En el que ya el consumo y el desgaste de energía quizás ya no es tan abusivo, y además profesiones, inclusive diría yo, industrias que muchas veces estaban solo para lo suntuoso, ¿no? Y que en este momento tendríamos que desvalorizarlas y empezar a pensar en qué valorizamos, ¿no? Qué industrias estamos en capacidad de disponer también y de empezar a ejecutarlas ya como una comunidad, ¿no? Saliendo de este encierro. Negro, yo quería hacerte una pregunta que es algo que estuve todo el día pensando, digo, pensando en la Cristina Mateos, pensando en ustedes, pensando en toda la humanidad. Y Harari dice, estamos presenciando muchos experimentos en millones de personas, como en Estados Unidos, que va a implementar la renta básica universal dando dinero a todo ciudadano durante las crisis. Ya se pensó en eso antes, pero nadie hizo esto a escala y no sabemos cuáles serán las consecuencias, advirtió. Y lo complemento con una cosa. La escena también me está contando de que Trump está desesperado por inmigrantes para que le trabajen en el campo. Se le dio la vuelta a la tortilla y el Estados Unidos, el titán del capitalismo, puede que combata la crisis con la receta a la que combatió toda la vida, con comunismo y socialismo, con un Estado interventor. ¿Qué te parece? Mira, justo ayer estaba releyendo un poco las 22 lecciones para el siglo XXI de Harari. Y yo soy súper crítico con su propuesta y con su postura, porque la visión de Harari está orientada desde un profundo occidentalismo. O sea, esta idea de la tecnología que la comparten en este texto, la hace como que desconociera a las otras partes. Y yo te digo, la mayoría del mundo no está al avance tecnológico que incluso nosotros podríamos estar aquí. O sea, la mayoría de ecuatorianos no hacen eso, no lo van a hacer nunca, de sentarse así y ponerse a conversar acá, no por lo menos en estos 10 o 20 años, sino es 30 o 40. O sea, nosotros estamos interpretando un mundo que no es. Esa misma interpretación se puede hacer a través de Trump y del socialismo y de sus necesidades de migración. Trump, la gente lo quiere hacer ver como un facho de derecha, pero Trump es un populista, Pedro, y Trump no tiene miedo a utilizar cualquier artimaña para poder lograr sus objetivos, y en este caso su objetivo es la reelección, su objetivo es conseguir trabajo. Trump tuvo que decir todo en contra de Obama para llegar al poder, pero el rato que llegó al poder no ha hecho grandes cambios en la seguridad social que planteó Obama. El rato que llegó al poder sigue buscando la manera para que los trabajadores, con los cuales él se ha nutrido y ha pagado menos, que son los migrantes, sigan existiendo en Estados Unidos para que les ayude a las grandes empresas. Entonces, yo creo que hay unos mundos que nos venden, que queremos estar o que asumimos que todos pueden estar, y otros mundos que son más reales y más cercanos a la cotidianidad de la gente. Y en esos mundos cotidianos es difícil entrar mientras sigamos metidos en la cabeza que la humanidad es homogénea y que toda la humanidad tiene acceso al Internet y que toda la humanidad está pensando en izquierda o en derecha y que toda la humanidad está, ¿no? Están pensando cómo mañana. Bueno, Estamos, ¿no? al final todo se puede resumir nuevamente en que, y lo que tú decías, Pedro, ¿no? Me imagino, Chulhan, en relación a esto son agoreros de un desastre, ¿no? Es decir, hay una suerte de apocalipsis, pero también ya de alguna manera conocemos los síntomas y me parece que eso es de voz común, el tema de por qué no funcionan las sociedades y por qué estamos viviendo todavía estas crisis. Y con eso, solo plantearles que hay un poder sobre el poder de los estados, que es la industria, y eso ha estado presente y perenne todo el tiempo, justamente desde la formación mismo de las naciones. No pensemos en las formaciones de las naciones latinoamericanas, plagadas de esas intervenciones extranjeras y de esas intervenciones, sobre todo industriales. Pero yo recuerdo alguna vez dentro de estos temas conspiranoicos que se hablaba, uno de los periodistas, creo que era de un medio de Los Ángeles, le preguntaba a Bill Clinton,
que por qué no había asumido una actitud más, no recuerdo, no sé si era más beligerante en relación a algún tema puntual con el tema migrante. Y, y el presidente de ese tiempo, Clinton, dijo, sobre mi gobierno hay un gobierno que yo no gobierno. Esas fueron sus palabras. Entonces, entender que desde esas palabras nosotros ya podemos leer toda una historia, inclusive, porque los apellidos se repiten. No solo aquí en Ecuador, se repiten en todo el mundo, la dinastía Bush, la dinastía Rockefeller, todo el tiempo ahí manejando y tejiendo hilos, eh, la familia Ford con todo su poder, ¿no? Y desde ahí también podemos ir tejiendo las grandes industrias, ¿no? Las farmacéuticas que después del boom tenaz de los 70, este boom químico de los 60 y 70, donde el mundo se dispuso con otra posibilidad de siembra, de cosecha, de cultivo, inclusive de manejo de insectos, de medicamentos como el brote tenaz de la aspirina, de la penicilina y toda esta vuelta, ¿no? O sea, ya se volvió completamente accesible. Y cuando vemos ahí entonces el rebrote de empresas y de grandes industrias que al final son las que están decretando y determinando la política mundial, es difícil, es difícil intentar establecer como esta teoría de campos que hablaba Bourdieu y que también la entiendo desde ese lado, ¿no, Paul? De intentar segmentar los análisis, pero bueno, al final, claro, como proponiéndoles colectivos Y o déjame proponerle esto al Pedro y a ti, Santi, que dice Yuval en este texto, ¿no? Lo tenía señalado. Cualesquiera que sean los cambios que nos aguardan en el futuro, es probable que implique una lucha fraterna en el seno de una única civilización en lugar de una confrontación entre civilizaciones extrañas. Los grandes desafíos del siglo XXI serán de naturaleza global. ¿Qué ocurrirá cuando el cambio climático desencadene catástrofes ecológicas? ¿Qué ocurrirá cuando los ordenadores superen a los humanos cada vez en más tareas? ¿Qué ocurrirá cuando la biotecnología nos permita mejorar a los humanos? Sin duda tendremos grandes debates y amargos conflictos sobre estas cuestiones, pero es improbable que dichos debates y conflictos nos aíslen a unos de otros. A lo que va mi pregunta, compañeros, ¿creen que vamos a llegar a una sola civilización? Como dice Yuval en esta, que Bueno, hay posibilidad de tener esa al sola civilización. respecto, yo también estoy de acuerdo contigo de que somos, como humanos, como especie, somos heterogéneos hasta ahora. Y esta pandemia ha logrado homogenizarnos de alguna manera como números y como especie humana. Ha sido desde la parte, desde el mal donde actualmente sí nos sentimos igual de vulnerables, el rico, el pobre, igual de vulnerables algunos países que otros. Y yo creo que yo estoy de acuerdo contigo en que Harari tiene una visión muy unicentrista, muy ombliguista de este tema de lo occidental, pero que yo estoy de acuerdo en cambio con Harari en el tema de hacia dónde va la humanidad. Y me parece muy interesante una cuestión de Harari, y es que no es un agorero, y en el sentido de plantea escenarios posibles. Y eso me parece una posición científica equilibrada, en el sentido de estas son las posibilidades que tienen los humanos en caminar hacia esto, tomando en cuenta lo que vienen haciendo, ¿no? Y ahí quería yo llegar a una cosa para darle el paso al Santiago, que dice, habla sobre los países latinoamericanos, los países pobres, ¿no? Dice, eh, el mayor número de muertos probablemente será en estos países, no en Europa, perdón, estaba acá. Actualmente la pandemia está centrada en los países más ricos del mundo, como en Europa, Estados Unidos, antes en China, Corea del Sur o Japón. Pero en el largo plazo la peor de las crisis se sufrirá en los países pobres. Ahora no hablamos mucho sobre lo que pasa en América del Sur, en África o en el sudeste asiático, pero tanto la epidemia en sí como la crisis económica probablemente golpearán a los países pobres y en desarrollo mucho más que los países ricos. Y ahí quería llegar donde ti, Santiago. Al final de cuentas, justo o no, siempre terminamos en temas de marxismo. Una enfermedad. sí, claro, al final la clase social tiene que ver, ¿no? Y nunca ha dejado de tener que ver. Los análisis marxistas, por más que sean criticados o sean denosdados, yo creo que siempre resultan vigentes del momento en que se empieza a desenmascarar cómo es
cuál es el desequilibrio económico y social desde el que existimos, ¿no? Pero, claro, lo de ahora es eso, o sea, lo que yo te digo, Pedro, es justamente ir mirando desde nuestras circunstancias, ¿no? Como latinoamericanos. Y eso a nosotros nos obliga a rever una historia, a rever un pasado, quizás no necesariamente con la óptica esta de resucitar viejas prácticas, sino de ir entendiendo que hay un devenir y que la única forma de forjarlo es limpiando los errores que hemos cometido como comunidad. Obviamente hemos vivido una conquista de más de 500 años, entonces es momento de, de que estas circunstancias permitan el rebrote de pensamientos críticos sociales. Estos espacios como el que tenemos, Pedro, Paul, dan a veces ese fermento, ¿no? A mí me pasa que muchas tardes después que cerramos y nos ponemos a conversar con amigos fuera y empiezan a salir criterios un poco más poderosos y sensatos en relación a lo que vivimos dentro de ya de nuestra existencia concreta, ¿no? En relación a Y Latinoamérica. Santi, yo le agregaría algo. Si bien es cierto, el pensamiento marxista sigue siendo importante, hay una corriente del postmarxismo que a mí me parece súper interesante actualmente porque ya rebate esa construcción de clases sociales pensadas en el siglo XIX, ¿no? O sea, yo creo que es innegable que muchas personas que viven en la periferia tienen más dinero que cualquiera de los tres puntos, ¿no? En la periferia, viviendo bajo circunstancias complicadas, viviendo ante violencia, etcétera, en los barrios pobres, en las favelas, se juega muchísimo más dinero de lo que nosotros podremos volver a ver. Entonces, las clases sociales ya no están pensadas o ya no deben estar pensadas solo desde un aspecto económico, monetario, sino que hay otra revuelta que debemos analizar ahí, que es, ok, ¿cómo se van jugando los poderes, que podría decir Foucault, o cómo se van jugando los intereses? Tal vez el dinero ya no genera o ya no construye una visión de pobres y de ricos que no están, que capaz se igualaron, no con los mega ricos que hay, ¿no? Pero si nosotros nos pensamos que uno de los mega ricos es el Chapo Guzmán y que otro de los mega ricos del mundo era Pablo Escobar, ahí sabemos que ya las clases sociales no son así como se planteaba antes Marx. Y eso es un buen tema para algún rato. Y disculpa, Santi, que te haya interrumpido, porque tienes razón, después de nuestras tardes nos ponemos a conversar con los amigos y empieza a florecer, por decir un nombre, cosas distintas, ¿no? Diferentes puntos de vista que nos ayudan a crecer, ¿no? Bueno, y Claro, sí, un poco para cerrar ese tema, Pedrito, y ya también ir cerrando la participación de esta tarde que empezó con las crianciñas, es eso, ¿no? Es justo eso, Paul, de esta necesidad de ya no mirarnos tampoco desde lo económico ni desde las distancias, sino mirarnos desde lo comunitario, ¿no? Y obviamente eso va a determinar que también los modos en los que nosotros establezcamos las relaciones y los relacionamientos sean un poco más fraternos. Pero sí, es decir, deberíamos pensar también una reestructura tenaz de información, Paul, de cómo vive una sociedad, ¿no? Cómo está una ciudad. Lo que tú dices, el tema de los arrabales ahora muchas veces son focos de, de mucha riqueza y de desigualdad, además tenaz, porque si puedes ver al tipo que tiene su casita con ciertas condiciones y alrededor toda una favela, ¿no? Entonces, bueno, en este tema de los devenires, ojalá lo que nos venga sea un apocalipsis más. Es que yo siempre he soñado con el tema de los extraterrestres, entonces como todo esto se viene así en una mala onda, se supone que una sonda espacial recién ha tomado una foto con un caganal de ovnis así pasando por la Tierra. Sea lo que sea, el humano tiene que reinventarse, lo hemos dicho todo el tiempo. Es momento de aplastar el pus, de limpiarlo, de tirar todo el alcohol encima, de tirarle la guanchaca y de pegarnos la borrachera para levantarnos a vivir otra realidad, muchachos. Santi, muchas gracias y como siempre un abrazo grande. Paul, y queda una reflexión para el próximo. Siempre estamos diciendo, después de esto todo va a cambiar. Harari dice, lo que elijamos en el próximo mes
o dos cambiará el mundo durante años o incluso durante décadas. ¿Cómo va a cambiar las cosas? Aquí tengo cómo es el futuro. Miren, lo tengo atrás señalándolo. Acostada con una tablet, conectada al mundo digital. Esto es, el humano va hacia otro lado, Paul. Es que mi hermano, el humano occidental que tiene poderes y que tiene otra forma de ver, o sea, tú lo vives en España y tú sabes que España no es Ecuador, que así sea un pueblo pequeño, las comodidades. Entonces, dentro de ese proceso, yo creo que el mundo va a cambiar para una parte muy pequeña de Occidente, que se va a encontrar y se va a enfrentar a nuevos miedos, estos miedos del encierro, etcétera. Para el común de los mortales, mi hermano, romperse la cabeza, romperse la espalda, otro día igual, hasta que puedas tener un poco de plata y pagarles un poco de la universidad y pagarte la comida, o tal vez poderte comprar un trago los viernes para poder soportar la coyuntura, ¿no? O sea, lo que nos queda un poco es mentirles a nuestros guaguas, ponerles en ese, en esa burbuja que les evite tocarse o que les evite por lo pronto toparse contra esa espantosa realidad que es la cotidianidad de este capitalismo salvaje. ¿Ah? Le quiero agradecer mucho al Pablo por haberme acompañado, por haberme elegido como padre. Yo creo que al final ellos nos eligen de una forma u otra por ayudarme a crecer, por ser más grande, por ayudarme a ser mejor persona, por ayudarme a ser más tranquilo, más paciente. Le agradezco mucho a mi hijo por habernos acompañado hoy. Gracias a ustedes, compañeros, coexistencia y resistencia. Y le seguimos mañana en estas crónicas de la paz. Muchas gracias, Negro. Y bueno, para cerrar, solo decir una reflexión respecto a lo que venimos analizando de Harari, de esto de que los más pobres van a sentir, los países más pobres lo van a sentir más. Primera cosa, hay una cosa que a mí me ha dejado marcado aquí en España ya varias veces cuando he hablado con medioambientalistas, que me dicen, Pedro, ¿tú de dónde eres? Yo de Ecuador. Soy de Loja, siempre digo, ¿no? De Loja, ¿dónde queda Loja? En el Ecuador. Ah, me dicen, ¿qué país para rico? ¿Qué país para rico? Dicen, no, nunca he visto un país tan rico. Y yo me quedo como con cierta vergüenza y cierto pudor y digo, sí, dice, y me dicen, mira, tienen todos los recursos naturales posibles. Tienes mar, tienes sierra, tienes tal, tienes esto, tienes unos productos de consumo de alimenticio tremendos, tienes ganadería, agricultura, tienes todo, tienes montañas, tienes todo. Dice, pobres, pobres me estaban preguntando. Ustedes dicen que son pobres. Me dice, pero, dice, pobre es el que está en el desierto del Sahara, que no tiene donde, no hay una gota de agua. Ustedes lo que son es inútiles y negligentes para administrar un coso público, para administrar un Estado, pero negligentes absolutamente, porque lo tienen absolutamente todo para poder ser, y no hablo de una competencia que esta capitalista de ser el mejor, o ser ese término tan estúpido de el mejor en una carrera, ¿no? De que no existe, sino hablo de para que esa población tenga esa capacidad de desarrollarse como humano y así sea capaz de expresarse en los mejores términos, de ser felices, de ser mentalmente potables, ser humanos que hayan progresado y que sean más que esos cromañones que nos entregaron el testigo hace ya miles de años. Entonces va por ahí la reflexión mía, va por la reflexión de pensar, ¿por qué somos pobres? ¿Cuál es el pobre? El Estado es el pobre, la pobreza mental. Tenemos pobreza mental. Y en eso sí, no voy a tener duda que existe mucha pobreza mental. Porque como dice el Paul, somos muy pocos los que nos sentamos a conversar aquí, los que damos la cara a conversar, los que queremos generar debate. Pero yo invito a todos a que empiecen a generar debate, a que esas ideas no se queden solo en la casa, sino que se expongan. Es uno de los principios que nos pueden permitir en realidad a que nos conozcamos y a que conozcamos cómo piensa el otro. Y no que ser siempre repetidores del tuit del uno que me ha dicho un tonto esto, que el otro tonto ha dicho lo otro, y que pseudo periodistas que fungen de periodistas como opinadores te lleven la conciencia y te lleven la verdad a tus oídos y hacia lo que vos conversas. Entonces, mi invitación a eso, a pensar, a analizar